¿Cómo invertir en la bolsa? Sé que se hace difícil aprender y al principio parece que estamos viendo los monitores de la Matrix, pero no te preocupes, lo vamos a hacer de una manera fácil, sencilla y pasito a pasito lo entenderemos. Es crucial saber qué es cada cosa, así que en este vídeo lo definiremos. Hablemos de lo más básico. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es como un gran mercado donde las empresas venden partes de sí mismas a los inversionistas. Estas partes se llaman acciones, y cuando tú compras una acción, te conviertes en dueño de una pequeñísima parte de esa empresa. Imagina que es como un mercado al aire libre, pero en lugar de comprar frutas o ropa, estás comprando una porción de una empresa. Las empresas deciden vender acciones para recaudar dinero y poder crecer, financiar nuevos proyectos o simplemente para expandir su negocio. Por ejemplo, imagina que una compañía de tecnología quiere desarrollar un nuevo producto, pero necesita millones de dólares para hacerlo. Entonces, esa empresa decide salir a bolsa, lo que significa que vende acciones al público para recaudar el dinero necesario. ¿Qué es una acción y cómo funciona? Una acción es simplemente una pequeña parte del capital de una empresa. Cuando compras una acción, te conviertes en accionista, es decir, dueño de una parte de esa empresa. Cuanto más acciones compres, mayor será tu porcentaje de propiedad. Pero, ¿cómo funciona esto? Pongamos un ejemplo sencillo. Supón que tú tienes una panadería y te va muy bien. Un día decides que quieres expandir el negocio a toda la ciudad, pero no tienes suficiente dinero. Lo que haces es dividir tu empresa en pequeñas partes llamadas acciones y las pones a la venta en la bolsa. Digamos que divides tu panadería en 100.000 acciones. Si vendes el 40% de esas acciones, es decir, 40.000 acciones, otras personas ahora son dueñas de ese 40% y tú sigues controlando el 60%. Ahora bien, si tu panadería sigue creciendo y teniendo éxito, el valor de esas acciones puede subir. Por ejemplo, si alguien compró una acción cuando costaba 10 euros y tu empresa crece mucho, esa acción podría subir a 15 o 20 euros, generando beneficios para quien la compró. ¿Cómo se fija el primer precio de una acción cuando una empresa sale a bolsa? El precio inicial se fija a través de un proceso llamado Oferta Pública Inicial, IPO, por sus siglas en inglés. Aquí es donde los bancos de inversión juegan un papel clave. Ellos analizan la empresa, sus activos, sus ganancias, el mercado y muchos otros factores para estimar cuánto vale la empresa. Luego, dividen ese valor por el número de acciones que van a ofrecer y establecen el precio inicial. Por ejemplo, si una empresa se valora en 1.000 millones de euros y emite 10 millones de acciones, el precio inicial de cada acción será de 100 euros. Este precio puede subir o bajar en función de la demanda del mercado. Un ejemplo claro es Facebook, cuando salió a bolsa en 2012. Su primer precio de acción fue de $38, lo que fue determinado por la valoración que los bancos hicieron de la compañía. A lo largo de los años, el valor ha subido significativamente, lo que ha hecho ganar mucho dinero a sus primeros inversores. ¿Por qué una empresa decide salir a bolsa o vender acciones? Salir a bolsa es una decisión estratégica importante para muchas empresas. La razón principal es que necesitan más dinero para crecer. Aquí te explico las principales razones. Recaudar capital. Esto es lo más común. La empresa necesita dinero para expandirse, desarrollar nuevos productos o incluso pagar deudas. Salir a bolsa es una forma rápida de conseguir grandes cantidades de dinero. Ejemplo, cuando Amazon salió a bolsa en 1997, necesitaba capital para expandir su plataforma de ventas online. El dinero recaudado le permitió crecer rápidamente y convertirse en el gigante que es hoy. Mayor visibilidad. Las empresas que cotizan en bolsa suelen tener más reconocimiento y confianza en el mercado. Esto puede atraer más clientes e inversores. Liquidez para los fundadores. Los dueños originales de la empresa pueden vender una parte de sus acciones y hacer líquidas sus inversiones, lo que significa que pueden obtener dinero real por su participación en la empresa. ¿Qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es básicamente un grupo de personas que ponen su dinero en un fondo común, y ese fondo es gestionado por expertos financieros. Estos gestores invierten ese dinero en diferentes activos, acciones, bonos, inmuebles, etc. Es una manera de diversificar el riesgo.
porque no dependes de una sola empresa. Ejemplo, imagina que decides invertir en un fondo llamado Fondo de Tecnología Global. Este fondo invierte en acciones de empresas tecnológicas como Apple, Microsoft, Google y muchas otras. Si alguna de estas empresas tiene un mal desempeño, no perderás todo tu dinero porque tu inversión está distribuida entre varias empresas. Es una opción más segura para quienes no tienen tiempo o experiencia para analizar acciones individuales. ¿Qué son los futuros? Los futuros son un tipo de contrato financiero que se utiliza para apostar sobre el precio futuro de un activo. Dicho de otra manera, con los futuros, tú acuerdas comprar o vender un activo, como petróleo, maíz, oro o incluso acciones, a un precio determinado, pero en una fecha futura. La clave aquí es que tú no compras el activo ahora, sino que haces un contrato para comprarlo más adelante a un precio acordado hoy. Voy a ponerte un ejemplo para que quede claro. Ejemplo. Imagina que eres un agricultor y vas a cosechar maíz dentro de 6 meses. Hoy el precio del maíz es de 100 euros por tonelada, pero no sabes si ese precio va a subir o bajar en 6 meses. Un inversor se te acerca y te dice: te compro 10 toneladas de maíz, pero dentro de 6 meses, y te pago hoy el precio actual, es decir, 100 euros por tonelada. Tú aceptas porque así te aseguras el precio, y el inversor está apostando a que dentro de 6 meses el precio del maíz será más alto. Si el precio sube a 120 euros por tonelada, el inversor gana, pero si baja, pierde. Los futuros se usan mucho en mercados como el de materias primas y energías, petróleo, gas natural, etc., y también en el de acciones o índices. Aunque es un mercado muy interesante, es importante recordar que es más arriesgado porque estás apostando al futuro. ¿Qué es un índice indexado? Un índice indexado es una forma de invertir que se basa en seguir el rendimiento de un grupo de empresas, es decir, de un índice bursátil. Para entenderlo mejor, primero veamos qué es un índice bursátil. Un índice bursátil es un indicador que mide el rendimiento de un grupo específico de empresas en la bolsa. Por ejemplo, el S&P 500 es un índice muy conocido que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El IBEX 35 en España sigue a las 35 empresas más grandes del país. Estos índices nos dan una idea general de cómo le está yendo al mercado en general. Ahora, ¿qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es un tipo de fondo de inversión que simplemente copia el comportamiento de un índice. En lugar de intentar seleccionar acciones individuales, el fondo invierte en todas las empresas que componen ese índice, lo que significa que tu inversión sube y baja junto con el índice. Ejemplo, si inviertes en un fondo indexado que sigue al S&P 500, estarías invirtiendo automáticamente en las 500 empresas más grandes de S&P. Si el S&P 500 sube, tu inversión también sube, y si baja, tu inversión baja. La ventaja de los fondos indexados es que son fáciles de gestionar y suelen tener comisiones muy bajas. ¿Por qué puede ser una buena idea invertir en un fondo indexado? Porque históricamente, los índices tienden a subir a largo plazo, ya que las economías crecen y las empresas también. No se trata de obtener ganancias rápidas, sino de una inversión estable y a largo plazo. ¿Qué son las letras del tesoro? Las letras del tesoro son una de las inversiones más seguras que puedes hacer porque, básicamente, le estás prestando dinero al gobierno y ellos te lo devuelven con intereses. Es como si tú fueras el banco y el gobierno fuera el cliente. Aquí te explico cómo funcionan. Las letras del tesoro son títulos de deuda que emiten los gobiernos para financiarse. Cuando compras una letra del tesoro, le estás prestando tu dinero al gobierno por un tiempo determinado, y cuando ese plazo termina, te devuelven tu dinero más un pequeño interés. Ejemplo, imagina que compras una letra del tesoro por valor de 1.000 euros a un plazo de 1 año. Al cabo de ese año, el gobierno te devuelve tus 1.000 euros más un 2% de interés, es decir, 20 euros extra. Puede que no ganes mucho en comparación con otros tipos de inversión, pero la gran ventaja es que es muy seguro, ya que los gobiernos no suelen fallar en pagar sus deudas. Este tipo de inversión es ideal para personas que buscan seguridad por encima de altos rendimientos. ¿Qué son las materias primas en la bolsa? Las materias primas en la bolsa, también conocidas como commodities, son productos básicos que se comercializan en los mercados financieros. Estas materias incluyen productos como el petróleo, el oro, la plata, el trigo, el café, entre otros. Las materias primas
Son esenciales porque son los recursos básicos que necesitamos para producir bienes y servicios. ¿Cómo se invierte en materias primas? Existen varias formas de invertir en materias primas. Una es comprando futuros de estas materias, como te dije antes, pero también puedes invertir en fondos o ETFs que siguen el precio de una materia en particular. Ejemplo, imagina que crees que el precio del oro va a subir porque hay una crisis económica. Y en tiempos de crisis, la gente suele comprar oro como refugio. Puedes invertir en un fondo que siga el precio del oro o comprar futuros de oro. Si el precio del oro sube, tu inversión también subirá. Las materias primas son una inversión popular para diversificar la cartera, porque no suelen comportarse igual que las acciones o los bonos. Por ejemplo, cuando las acciones bajan, las materias primas como el oro suelen subir, lo que ayuda a equilibrar tu portafolio. Es crucial tener claros estos conceptos para tomar conciencia de cómo invertir. Es un paso necesario porque debemos tener muy en cuenta que invertir tiene riesgo de perder nuestro dinero. En los siguientes vídeos se explicará todo lo necesario para comenzar a aprender a invertir de la manera más fácil de entender y de manera gratuita. Si te gustan mis vídeos, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias a todos.